es que. Profe, ¿cómo dijo que era eso? O sea, tu calculadora tiene que estar en radianes. Eso es lo que quiero decir. Profe, ¿tiene sentido negativo? Profe. Sí, porque la masa puede, o sea, tú lo estiraste así y la masa puede estar de este lado o puede estar de este lado. Recuerda que hace esto la masa. Puntos. Mayor 2.92. Así sin nada, o sea, sin notación científica ni exponentes ni nada, o sea, 2 puntos y ya. 2.92, 23. También me dio esta de aquí. 0.01. Ok, van 3 personas que le dio esta. ¿Sí cuánto te dio? 0.019. ¿Positivo? ¿Y ya? Sí, positivo. Neta, me van a hacer a mí sacar mi calculadora y yo hacerlo. Muy bien, profe. Sáquese ¡Qué relajado! Sale, entonces va a ser Z vale .283 por omega n, que es 3.23 por 138 y esto por x0, que es 0.02. Sale pues 0.02 por el coseno. Ok. Por el coseno de 12.68 por 138 más 2.4 más .283 por 13.23 por 0.02 entre 12.6891 por el seno de 12.6891 por 11.38. Y esta es la respuesta. Sí. Esta es la respuesta. Pónganos 10. No fue un punto de derivada. ¿Oílo? Dale, entonces yo no sé qué hicieron para sacar 2 metros, o para sacar 19, o para sacar esto, o para sacar 31 centímetros, o sea. Se van a ver en el examen si no pueden hacer eso, ¿vale? Porque se los voy a pedir con la exacta, no con la aproximada, y la exacta está más complicada, ¿vale? Profe, ¿hay margen de error por el examen o es? El error es del 1% o 2% o sea, si el valor es este, el resultado tiene que estar 2 o 3% por encima o por debajo de este. ¿Ok? Entonces, bueno, puedo ver que la masa está a menos 0.04 metros, o sea, está de este lado, ¿sale? Recuerden que la masa yo le tiré así y empezó a hacer esto, ¿sale? Entonces yo la caché cuando estaba de este lado, ¿vale? Entonces, eso nada más es un ejemplo clásico de sustitución, ¿sale? Nada del otro mundo. Entonces, ustedes van a decir, ¿y esto para qué me sirve en la vida real? Para nada, ¿vale? O sea, literalmente para lo único para lo que te sirve es para que comprendas los conceptos, ¿sale? Y veas cómo se comportan las cosas en función de eso, ¿va? Y ya esos conceptos sí sirven para aplicarlos de lo que vamos a ver en el segundo parcial. ¿Dudas con el ejercicio? No. ¿Sale? De tarea, ¿sale? De tarea, fíjense qué van a hacer. Es tarea para el jueves. Bueno, para el miércoles en la noche. Ya tengo que subir a módulo, entonces ahí me avisan mañana en la noche, no, profe, le encargo que suba el espacio por la tarea, ¿no? Alguien me envía un mensajito, lo que sea. Entonces van a repetir este problema, ¿ok? Pero la masa la van a bajar a 1 kilogramo, ¿vale? Y el amortiguamiento, o la B, la van a bajar a 3, ¿vale? Así me va a dar un amortiguamiento muy bajito, ¿sabes? El amortiguamiento
No es cierto, la masa sí dejan 2 kilogramos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, no es cierto. Bueno, sí. Sí va a ganar. No, sí, así. ¿Cómo? No, 3. Listo, dale con eso. El sistema va a tener un amortiguamiento más o menos como del 6-7%, más o menos. O del 5%, por ahí van a. Pues va a liberar mucho más. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es agarrar este sistema, ¿vale? Es agarrar este sistema. Le van a meter condición inicial de posición son 10 centímetros hacia la izquierda, ¿vale? Y la velocidad la vamos a subir a 3 metros sobre segundo, ¿vale? La velocidad inicial. Entonces van a agarrar este sistema y van a hacer esto, van a calcular, ¿vale? Obviamente todo esto que ya calculamos, van a calcular omega n, van a calcular omega d, van a calcular el porcentaje de amortiguamiento y van a calcular la posición, ¿sale? Sí, van a calcular la posición de la masa a los 0.4 segundos, ¿sale? Y a los 0.5 segundos, ¿vale? 0.4 y 0.5 segundos, más o menos. Entonces, van a hacerlo, fíjense que van a hacer. Van a hacerlo, pero no solo eso, no solo lo van a calcular de esta manera, ¿sale? También quiero que utilicen las fórmulas exactas, entonces van a tener que hacer 3 cálculos para este y 3 cálculos para este, ¿vale? Para que practiquen a meter numeritos en su calculadora, ¿vale? Con esa fórmula y con las otras dos que les di. ¿Sabes? Las otras dos tienen que dar exactamente lo mismo, esta tiene que dar ligeramente diferente, ¿va? Y lo quiero MATLAB, ¿sale? Lo van a meter a MATLAB y yo quiero las gráficas de la oscilación, ya saben cómo graficar una oscilación, ¿vale? Sí. Lo único que hay que hacer es que en lugar de meter la expresión matemática que habíamos metido, hay que meter esta, ¿sale? Y quiero 3 gráficas, una para esta expresión, ¿sale? Y otras 2 para las otras 2 expresiones. ¿Sí me van a entender? Sí. Me van a hacer un reporte por escrito a computadora, ¿vale? Pues en ese reporte por escrito a computadora quiero, ¿sabes? Quiero el sistema. Ajá, para el miércoles en la noche. Entonces, Somos el o sea, mañana. Ajá. ¿Para mañana? Para mañana. No, profe. Sí. Ese no es mi problema. Ese es su problema. ¿Vale? Por eso. Pues para mañana en la noche. Quiero esto. ¿Vale? Está bien, jueves a las 5 de la tarde. Eso, gracias. Jueves 5 de la tarde. ¿Ok? Antes de la clase. Jueves a las 5 de la tarde. Quiero esto, ¿sale? Y van a tener que hacer un reporte, van a tener que hacer los cálculos a mano, hacer un reporte por escrito en MATLAB, ¿sale? Donde vengan las gráficas, las 3 gráficas, y los puntos en las gráficas a los 0.4 y 0.5 segundos y ver qué corresponden con los cálculos que sacaron. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Como un mini reporte, pero no tan, o sea, no quiero tanto de marco, o sea, puedo ponerlo marco teórico, pero poquito, no me interesa que pongan conclusiones, porque no hay mucho que concluir aquí, sale nada más un ejercicio, pero quiero que lo presenten como un mini reporte, ¿ok? ¿Dudas? ¿No? ¿Qué onda? ¿Es punto 10 centímetros? Sí, No, es menos 10 centímetros. ¿Vale? O sea, lo voy a jalar para acá, pero lo voy a empujar para allá, ¿sabes? O sea, lo voy a jalar para acá para dar una posición inicial de 10 centímetros hacia este lado y le voy a dar un golpe para imprimirle una velocidad inicial en aquella dirección, ¿vale? Nada más para que practiquen un poco la parte numérica. Muy bien, voy a borrarle porque ahora sí vamos con la parte importante de la clase. ¿Sabes? Y es bueno, nosotros ya sabemos ir del modelo a la gráfica, ¿sabes? ¿Cómo le hago para ir de la gráfica al modelo? Es una pregunta interesante, ¿sabes? Entonces, vamos a analizar esto. Pues miren, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos un sistema que no es amortiguado, ¿ok? Un sistema que no es amortiguado, pues el sistema se ve así.
¿Estamos de acuerdo? Un sistema no amortiguado, sin pedo, ¿sale? Entonces, un sistema amortiguado, omega D siempre es más grande que omega N, pero muy poquito, pero es más grande, lo que significa que el periodo es más pequeño, ¿vale? Entonces, la omega D va a tener un periodo ligeramente menor, en lugar de terminar el periodo aquí, a lo mejor lo termina por aquí, ¿sale? Entonces, obviamente la omega D sale más o menos así, ¿sale? ¿Por qué? Porque hay un exponencial, insisto. Existe un exponencial que la limita, ¿ok? Entonces, como la frecuencia amortiguada es mayor que la frecuencia natural, sin amortiguar, entonces el periodo es más pequeño, ¿ah? Obviamente al inicio se van a parecer mucho, pero conforme vayas avanzando, la diferencia en amplitudes y la diferencia en desfase va a ser mayor, porque el desfase, ese error de desfase se va acumulando con el tiempo, ¿va? Entonces, fíjense qué pasa. Si yo tengo un sistema con amortiguamiento, cuya gráfica es la siguiente, ¿vale? Que me salga bien, esto se lo culero. Perdón. Vale, imaginen que va así más o menos. En realidad no es muy importante. Ahí está mi sistema, ¿no? Que poco a poco va decreciendo. Imaginemos que este es un poquito más grande. Así se ve mejor. Y va creciendo el sistema, ¿no? Imaginémoslo. Entonces, en realidad sale, insisto, aquí está la exponencial que limita el decrecimiento de la gráfica. Entonces, si se fijan ustedes en la expresión exacta que yo les di para este sistema, la expresión exacta dice x de t es igual a e a la menos z por omega n por t, que multiplica a un coseno de omega d por t menos phi, ¿vale? Donde phi lo tienen que calcular de otra manera, ¿sale? Por eso lo digo, es la segunda expresión, creo, o la tercera, no me acuerdo cuál, ¿sale? Entonces, es un coseno multiplicando un exponencial, ¿va? Pero, o sea, si nosotros estamos de acuerdo, pero esta cosa me quedó mal. Entonces, estamos de acuerdo que si yo ignorara esta parte, esta cosa no es más que un seno convencional cuyos valores se repiten cada cierto tiempo. ¿Me van a entender? O sea, este valor de aquí es la exponencial multiplicada por un cierto valor x que alcanzó el seno en ese momento, o el coseno en ese momento, ¿vale? Y en este punto es la misma exponencial, obviamente con otro tiempo, porque esto se le queda el tiempo, ¿sale? Pero va a estar multiplicado por el mismo valor que alcanzó el seno en el pico, ¿sí me van a entender? Es decir, si esa exponencial no existiera, ¿sabes? Y yo marco los picos, todos los picos tendrían el mismo valor. Pero en este caso no lo tienen porque hay una exponencial que con el paso del tiempo los va achicando, ¿sabes? Los va haciendo más pequeñitos, ¿sí está claro? Y aquí otra vez sigue siendo la misma exponencial. Obviamente la exponencial va a tener otro valor más pequeño porque estoy más avanzado en el tiempo, pero va a ser por el mismo valor del seno porque estoy checando todos los picos. ¿Me van a entender? Entonces, el coseno se repite y se repite y se repite y se repite y se repite, pero lo que limita, ¿sale? El tamaño, o lo que hace que de verdad cambie el tamaño es la exponencial, la multiplicación por exponencial. Entonces yo puedo aprovecharme de esta propiedad para aproximar el amortiguamiento con los picos. Y les voy a explicar cómo, ¿vale? Entonces, en este caso, este punto va a ser la función, esta es la función x de t, ¿vale? Estamos de acuerdo que de aquí a aquí, de aquí a aquí, hay un periodo, ¿sí o no? ¿Sale? Y de aquí a aquí hay otro periodo, ¿sí o no? ¿Sale? Y cada pico va viendo un periodo, ¿vale? Entonces, la función evaluada en este punto es una
X en un cierto tiempo, no sé qué valor tenga, pero es un X en un cierto tiempo, ¿sale? Y en este punto va a ser una función X en un tiempo más un periodo. ¿Están de acuerdo? O sea, es el mismo tiempo que tenía acá, más un periodo, ¿sabes? De tiempo. ¿Está claro? No lo estoy muy convencido. Sí. ¿Vale? En este punto va a ser la función evaluada en t más 2 periodos. ¿Me van a entender? Y en esto va a ser la función evaluada en t más 3 periodos. ¿Sale? Y así puedo seguir. Y en el enésimo pico, ¿sale? Imaginen que este es el enésimo pico, este de aquí. ¿Sale? Entonces en este va a ser la función evaluada en t, ¿sale? Más n periodos. ¿Está claro? Entonces yo puedo sacar, fíjense muy bien, yo puedo sacar la relación que existe entre este pico, entre el valor de este pico y el valor de este pico, el pico inicial. ¿Sale? Por ejemplo, imaginemos que el pico inicial tiene una magnitud, ¿sale? No sé, de 15, ¿no? 15 metros, o lo que sea. Y este a lo mejor tiene una magnitud de 2 metros. Entonces yo puedo sacar una razón o puedo sacar una proporción entre ellos. ¿Qué tantas veces es más grande el primer pico que el enésimo pico? ¿Qué pico? El pico que yo quiero. ¿Ok? Entonces fíjense qué voy a hacer. Si yo saco una relación entre mi X de mi primer pico, ¿sale? Que va a ser en un tiempo t, no sé qué tiempo t, pero va a ser en un tiempo que tiene un pico, ¿sale? Entre el pico enésimo, ¿sale? O sea, este es el primer pico y este es el pico, el enésimo pico después del primero. ¿Sí me van a entender? O sea, si este es el 1, si n vale, por ejemplo, 10, este es el primer pico y este es el 11º pico. ¿De acuerdo? Entonces, si yo saco esta relación, yo sé que x de t no es otra cosa más que e a la menos z por omega n por t por coseno de omega d por t menos pi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, obviamente, si yo lo meto, ¿sale? En el... Espérenme tantito. Sí, es correcto. Entonces, obviamente, el enésimo pico, nada más la t la cambio por t más n periodos, ¿vale? Entonces nos va a quedar e a la menos z por omega n por t más n periodos, ¿vale? Por el coseno de omega d por t más n periodos menos i, ¿vale? Pero yo sé, ¿sale? Que si no existiera la exponencial, yo sé que este valor es exactamente igual a este. Porque cada n periodos, ¿sale? El valor se repetiría si no estuviera multiplicado por la exponencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabes? Entonces el valor, si la exponencial no existiera, el valor del primer pico y el valor del enésimo pico son iguales. ¿Sí o no? Entonces estos dos se van, porque son iguales. ¿Vale? Entonces eso implica que la relación entre la magnitud del primer pico y la magnitud del enésimo pico, ¿ok? Está en función de estas dos exponenciales. Entonces, ahí va. X de t entre x de t más n periodos es e a la menos z por omega n por t partido entre e a la menos z por omega n por t por e a la menos z por omega n por nt. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que hizo fue para esta exponencial partirla en dos. Recuerden que e a la a más b es igual a e a la a por e a la b. ¿Se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan de eso? ¿Vale? Entonces yo con esas dos exponenciales, ¿vale? O bueno, con esa exponencial, yo me fijo que las primeras dos exponenciales pues, son iguales, ¿no? O sea, esta se cancela con esta porque son igualitas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me queda que x de t, no se alcanza a ver, x de t partido, el valor del primer pico entre el valor del enésimo pico después del primero es igual simplemente a
1 entre esto, pero esta la puedo subir y cambiarle el exponente. ¿Están de acuerdo? Cambiarle el signo del exponente. Entonces va a ser igual a E a la Z por omega n por nt. ¿Estamos? Entonces, a mí me interesa aproximar Z. Me interesa aproximar Z, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Que yo voy a despejar la Z de aquí. Lo primero que tengo que hacer es aplicar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación, ¿vale? Pues me va a quedar que logaritmo natural del valor del primer pico entre el valor del enésimo pico, ¿sale? Es igual al logaritmo natural de esto que le cancela la exponencial, ¿sale? Entonces simplemente va a ser Z por omega n por n periodos. ¿Sí queda claro? ¿Dudas hasta ahí? Yo, Sí, yo también. ¿por qué se cancelaron los cosenos? Porque en el caso de que no hubiera amortiguador. Sí, o sea, si tú tienes, ¿estás de acuerdo que una onda, sale una onda, un coseno? Si tiene un valor, o sea, tú sabes que el coseno, si tienes un círculo, ¿sale? Entonces tú sabes que dependiendo del ángulo, ¿vale? Por ejemplo, para este ángulo, este es el valor del coseno, ¿sale? El valor del coseno es esto de aquí, geométricamente hablando. ¿Vale? Entonces, si le agregas, si, o sea, este es el valor, ¿sale? Del ángulo. Se le agregó una vuelta. Entonces, si le agregas una vuelta, llegas al mismo lado. ¿Estás de acuerdo? Eso es agregarle un periodo. Y entonces el valor del coseno sigue siendo el mismo. Y si le agregas otro periodo, llegas otra vez a la misma posición y el valor del coseno sigue siendo el mismo. ¿Sí me da entender? Entonces, acá tienes un coseno y acá tienes el mismo coseno, pero n periodos después. N vueltas después. Y tienen el mismo valor. Por eso. ¿Sí de acuerdo? Sí. Por eso se cancelaron. Entonces, ¿me dudas hasta aquí? Sí, ¿No? y otra. ¿Qué onda? A ver. Este uno salió de la ecuación, esto pues da uno. Pero este de dónde sale. No, o sea, es que esta es esta, pero está separada por esta propiedad. Sale E a la A más B es igual a E a la A por E a la B. Entonces, E a la A más B, ¿estás de acuerdo que esta cosa de aquí, esta cosa, es E a la menos Z por omega n por T menos Z por omega n por nt? ¿Estás de acuerdo o no? Nada más lo único que hizo fue separarlas. ¿Seguro? Okay. Entonces tengo eso, ¿no? Entonces si yo quiero, ¿sale? Si yo quiero, ¿cómo se llama? Despejar la Z, pues nomás paso lo demás dividiendo por otro lado, ¿no? ¿Qué onda? Yo tengo una pregunta también con los exponentes, ¿no debería ser uno negativo y otro positivo? No, porque este negativo se distribuye a los dos. ¿Sale? O sea, este negativo está afuera, y entonces esto es lo que le acabo de decir a él. Te va a quedar E, bueno, déjame pongo con esto porque ese casi no se ve. Te va a quedar E, y entonces, si distribuyes esto, si lo distribuyes, o sea, si expandes, te va a quedar menos Z por omega n por T menos Z por omega n por nt. Es lo que te va a quedar, ¿sale? ¿Sí queda claro? Sí. Entonces pues, ya lo tengo así en esta forma, entonces nada más lo separo, ¿vale? Entonces, si quiero el amortiguamiento, pues nada más ¿cómo se llama? Lo paso dividiendo, ¿no? Entonces me va a quedar que Z va a ser aproximadamente igual, vamos a ponerle igual a 1 entre n, bueno, omega n por nt multiplicado por el logaritmo natural del valor del primer pico entre el valor del enésimo pico, ¿vale? Sí. Ahí está. Entonces, a ver si no cometí ningún error, ¿no? Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien, ¿vale? Entonces, pero todavía no terminamos. Pero hasta ahí ahorita no termino. Anoten, por favor, hasta ahí. Porque todavía no terminamos de hacer aproximaciones. Bueno, de hecho, con que lo dejen aquí en el negro, ¿sale? Esta última negra de ahí. Y ahorita reviso las demás. Porque hasta aquí ahí va, ¿sale? O sea, hasta ahí está bien.
Esta es una manera de calcularlo, ¿sale? Pero lo vamos a simplificar todavía más. Pero sí, es mucho. ¿Sale? Pero se puede simplificar aún más, ¿va? Entonces, este periodo, pues es este periodo, ¿vale? Pero este periodo T, ¿sale? El periodo T es 2pi entre omega d, ¿vale? Es 2pi entre omega d, por definición. Ustedes saben que el periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces la frecuencia es, o sea, ustedes saben que periodo es 1 entre frecuencia, que en este caso sería fd, porque esa es la frecuencia a la que oscila este sistema, ¿vale? Y entonces la frecuencia, recuerden que es, o bueno, recuerden que omega d va a ser 2pi por fd. Entonces fd va a ser igual a omega d partido 2pi, ¿sale? Entonces el periodo es el inverso de eso. ¿Sí queda claro? Entonces el periodo es 2pi por omega d, ¿vale? Entonces si yo sustituyo este periodo, digo, este es un camino, ¿sale? Pero se puede simplificar más. Entonces me regreso a esta, ¿vale? Y este periodo lo voy a sustituir por esto, ¿sabes? Se puede sustituir. Pues me va a quedar que el logaritmo natural de esa cosa que no voy a escribir porque me da hueva es igual a z por omega n por n por t, pero t es esto, 2pi entre omega d, ¿vale? ¿Sí queda claro? Pero si z es menor que 0.1, ¿sale? Si z es menor o igual que 0.1, entonces yo les había dicho que omega d es aproximadamente igual a omega n, ¿verdad que sí? Sí. ¿Vale? Entonces yo agarro y puedo cancelar este omega n con este omega d, ¿vale? Para z menores a 0.1, solo en esta situación. Entonces esto ya no se vuelve una igualdad, esto ya va a ser una aproximación, ¿están de acuerdo? Ya no es una igualdad porque es una aproximación. Entonces me va a quedar, cuando yo lo pase para el otro lado, paso el n y el 2pi para el otro lado, entonces me va a quedar que z va a ser igual a 1 entre 2pi por n por el logaritmo natural del primer pico, de la magnitud del primer pico entre la magnitud del enésimo pico. ¿Vale? Sí. Esta, bueno, aquí ya no es una igualdad, ya es una aproximación, ¿vale? Esta es una manera papita de aproximar el magnitud de un sistema viendo la gráfica. Porque tú ves la gráfica, el mandado, lo que sea, y la mides, y se sale, el primer pico vale 15, ¿sale? Y el 1, 2, 3, 4, 5, el quinto pico después, n vale 5. ¿Vale? Está el primer pico y luego empieza a contar. 1, 2, 3, 4. El quinto pico después del primero tiene una magnitud de 2. Entonces tú lo único que haces va a ser meter aquí un 15, meter aquí un 2, ¿ok? Y aquí meter 5. Y lo metes y ya te vas comiendo. Bien, perdón. Háganlo. Para 2 y para aquí. ¿El ciclo de dónde? Por ahí va. ¿El ciclo no? O sea, ¿viene 15? ¿Por qué? ¿Por qué? No, perdí. Es el n que es el número de picos después del primero, ¿sale? 1, 2, 3, 4, quinto pico. ¿Vale? Entonces n vale 5, la magnitud de este pico vale 2, la magnitud del primer pico vale 15. Este sistema, ¿qué amortiguamiento tiene? Me da 0.064. 6%, 6.4%. Profe, el XD es 15, el XD ¿Cuál dijiste? abajo de eso. Sí, este es el valor del primer pico y este es el valor del enésimo pico después del primero. Depende del valor de n. N es vale 5 porque son 5 periodos. ¿Y sabes cómo sacó el 2 de ahí? Sí, es el 2 de No, bien, el- eso es lo que no que estamos calculando. El último vale 2, la magnitud. A ver, Eva. Este es el valor del primer pico.
Y este es el valor del enésimo pico después del primero. N, ¿cuántos cogimos? 5. 5. Entonces el quinto pico después del primero, su valor lo metes aquí. Y dijimos que vale 2. El valor, la magnitud. ¿Vale? ¿Cuánto da? ¿Lo que dijo este chavo? ¿6.4%? ¿Vale? O sea, lo que ustedes tendrían que meter para este sistema sería 1 entre 10pi, ¿ok? Por el logaritmo natural de 15, bueno, de 7.5. Bueno, 15 entre 2. Eso sería lo que tendría que meter a la calculadora. 0.064. Sale 6.4%. Este sistema tiene un amortiguamiento de 6.4%. ¿Sí queda claro? Entonces ustedes pueden ver una gráfica y pueden determinar el amortiguamiento sin problema. ¿Qué onda? ¿Por qué ya no puso N en el 10 pi? Ah, es que N vale 5, vato. 2 por 5 son 10. ¿Vale? ¿Sí queda claro? Nada. ¿Dudas hasta aquí? Se puede simplificar más. Entonces, esto nos dio 0.064, ¿sale? 6.4%. Hay otra manera de aproximarlo, ¿sale? Entonces, estamos de acuerdo que, o sea, esto es la magnitud del primer pico, esto es la magnitud del enésimo pico. Y estoy sacando una relación entre ellos. ¿Cuántas veces es más grande el primer pico que el enésimo pico? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Entonces, yo lo que puedo hacer todavía para simplificarlo aún más, es decir, voy a agarrar el primer pico y voy a agarrar el pico en el que la magnitud haya bajado a la mitad. ¿Sale? Para que esta fracción me dé 2. ¿Sí queda claro? O sea, si por ejemplo, el primer pico tiene un valor de 10, ¿sale? O de 20, bueno, de 30 vamos a decir. El primer pico tiene una amplitud de 30. Yo elijo el pico, ¿ok? El pico que tenga una amplitud de 15 o cercana a 15. Imaginemos que es el décimo pico. ¿Sí me doy a entender? Imaginemos que es el décimo pico. Entonces, obviamente si este mide 30 y este mide 15, esto me va a dar 2. ¿Están de acuerdo? 30 entre 15 me da 2. ¿Sí o no? Sí. ¿Vale? Y el n, pues yo tengo que meter el n del pico que corresponda cuando la amplitud haya bajado a la mitad. ¿Vale? Entonces, si este vale 15 y este vale 2, vamos a decir que este es el pico de la mitad. ¿Vale? Y este es un n igual a 2. ¿Vale? Sí, es un n igual a 2, vamos a decir, ¿no? Más o menos aproximado. Entonces, si escojo, ¿sale? Si se escoge n tal que x de t partido x de t más nt sea igual o aproximadamente igual a 2. O sea, si escojo el pico cuyo valor es la mitad del pico original, ¿ok? Entonces, esta ecuación queda que z es aproximadamente igual a 1 entre 2pi por n por el logaritmo natural de 2. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. ¿Vale? Por el logaritmo natural de 2. ¿Cuánto es el logaritmo natural de 2, Bárbara? 0.69. No, el logaritmo natural de 2. ¿Sí de eso? Sí, pues se viene a decir, profe. Bueno, eso no afecta, ¿vale? Eso no afecta. 0.69. Entonces sí está bueno. ¿0 qué? 69, Ok. Entonces me van a dar que es aproximadamente igual a 0.6931 partido 2pi por n. ¿Ok? ¿Cuánto es 0.6931 entre 2pi? 0.11, ¿sale? ¿Sabes? Entonces, ustedes, ¿sale? Si escogen una n, la n de, si escogen el pico n, ¿sale? Tienen que contar las n hasta llegar al pico donde la señal bajó al 50%. Simplemente dividen 0.11 entre n y eso les da el amortiguamiento. Y ya.
Obviamente aquí no va a dar, porque esto me lo acabo de inventar. Si lo hacen 0.11 entre 2, le da 0.55, que está 5.5% en comparación con 6.4%. Está ligeramente alejado. Pero si lo hacen en una gráfica bien, ¿sale? En una gráfica chingona, o sea, hecha bien de un sistema, entonces se van a dar cuenta, ¿vale? Que nada más tienen que dividir 0.11 entre n, donde n es el pico después del primero en el que la amplitud bajó a la mitad de su valor original, y eso es la multiplicación. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? Pues en la tarea que van a hacer, ¿vale? Ya que tengan las gráficas, ¿vale? Van a aplicar esta y van a aplicar esta, ¿ok? Van a ver el primer pico y lo van a medir, o sea, ustedes lo van a medir, van a colocar el cursor, lo que sea, van a medir cuánto mide el primer pico, y entonces primero lo van a hacer con esa, ustedes van a escoger el n que ustedes quieran. 1, 2, 3, 4, 7, 20, 40, mientras más grande n mejor, ¿ok? Entonces, no sé, elijo n igual a 8, por ejemplo. Y entonces, en la gráfica, mido el valor del primer pico y mido el valor del octavo pico después del primero, ¿sale? Y meto los datos aquí. Esta es la magnitud del primer pico, esta es la magnitud del octavo pico después del primero, permítame. Y aquí es 8 y ya aproximo el amortiguamiento, ¿vale? Y luego la otra es, veo la gráfica y veo aproximadamente en qué pico la magnitud bajó a la mitad de su valor original. Si me queda que es el séptimo pico, por ejemplo, o el décimo pico, entonces nada más divido 0.11 entre ese, entre 10 o entre 8, y eso me va a dar el amortiguamiento. Y se tiene que parecer al amortiguamiento que ustedes calcularon con la fórmula. Con z es igual a b partido 2 omega n por n, ¿vale? Se tienen que parecer. ¿Queda claro? Si quiero una tabla comparativa de... En la tabla de resultados tienes que poner qué tan bien aproxima el amortiguamiento a estas cosas, ¿vale? ¿Dudas? 0.12 viene siendo una constante. ¿Sí? Es logaritmo natural de 2 entre 2 pi. Punto 13. ¿Dudas? ¿No? ¿Qué onda? ¿No se puede para el lunes? ¿Eh? ¿No se puede para el lunes? No, es para el jueves antes de la clase. Eso pasa a entrar al examen. Porque en el examen viene un ejercicio de esto. ¿Vale? Si no lo han hecho, lo van a ver en el examen. ¿Vale? Entonces eso pasa a entrar al examen. Dijo que no vamos a utilizar más nada de eso, ¿sí? Para el examen. Para el examen no, esto sí. ¿Cuál es el hecho para el examen? Al examen no. ¿Vale? ¿Dudas? No, nada. ¿Seguros? Sí. Son muchos 30. Pueden anotar para ya irnos. Ya. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya?